Les voy a dejar también una tarea, les subí una tarea en la unidad 6. Voy a ver las unidades anteriores y las clases anteriores. Sé que a algunos les falta tarea, ¿verdad? O quizás a la mayoría, ¿verdad? Pero le cargué en la unidad 6, le cargué la clase de hoy y también una tarea, ¿verdad? Para que puedan ver. Acá tenemos donde dice materiales complementarios, tenemos la clase de hoy, ¿verdad? Bueno, voy a ver un poco, sí, también. Bueno, seguimos dando énfasis a los puntos que, que ya habíamos tocado, que son los programas de auditoría, ¿verdad? Eh, Vamos a recordar lo que es la definición, ¿verdad? Es el documento detallado que contiene el trabajo a realizar y los procedimientos a efectuarse durante la fase de ejecución. Bueno, después de hacer la planeación de la auditoría, ¿qué incluye la planeación? Incluye cuántas auditorías yo voy a hacer en el año, ¿verdad? ¿Cuántas auditorías yo voy a hacer en el año? Las fechas probables, los días probables que me va a tomar, los recursos que me va a llevar cada auditoría. Todo eso, todo eso es lo que vendría a ser planes de auditoría, ¿verdad? Y programa de auditoría es lo que yo voy a desarrollar en cada uno, ¿verdad? Es el trabajo en sí, ¿verdad? Que por ejemplo, eh, uno de los trabajos puede ser hacer revisión de las cuentas contables, ¿verdad? Eh, revisar que concilie, ¿qué es conciliar? Que cuadre mis cuentas que yo tengo, mis cuentas que yo tengo en mi contabilidad que cuadren con la de mi proveedor, ¿verdad? O hacer una revisión total de algunos estados contables, ¿verdad? Luego también dimos esto, los tipos de auditoría se clasifican en especiales, cuando ocurre alguna denuncia, eso también habíamos hablado, ¿verdad? Son aquellos que salen, salen del plan de auditoría, ¿verdad? ¿Por qué salen? Porque salen porque no estaba en los planes hacer la auditoría en ese ente o en esa fecha. Y entonces lo tenemos como auditoría especial, ¿verdad? Cuando ocurre alguna denuncia o ocurre algún hecho que llama la atención. Y normal es el que está planeado luego normalmente dentro de la planeación anual de la auditoría, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es la finalidad? Hay varias finalidades, ¿verdad? Hay varias finalidades que se tiene con el programa de auditoría. Eh, Uno es facilitar el cumplimiento del trabajo ordenado, facilitar el cumplimiento del trabajo ordenado. Yo ya sé, yo ya sé, por ejemplo, qué es lo que tengo que hacer, ¿verdad? Y ya tengo todo programado. Y de repente si me voy a algún ente o también a alguna empresa, yo ya pido los papeles, porque el auditor tiene que pedir siempre los documentos. Yo ya pido los papeles que yo voy a verificar, ¿verdad? Por ejemplo, voy a verificar todo lo que
voy a verificar que estén todos los contratos de compra de vehículos, por ejemplo, que estén todos, y obviamente puedo verificar también físicamente, ¿verdad? Eso es por dando un ejemplo también. Después, otra finalidad que tiene el programa de auditoría es sirve de guía para no incluir en omisiones o repeticiones de procedimientos. Les voy a comentar, ¿verdad? Un caso, ¿verdad? Este es el caso de una empresa privada donde que el auditor, si bien el auditor era interno, esta empresa tiene más de 100 sucursales en el país, ¿verdad? Y eh, el auditor de campo es el que se va a hacer la auditoría en las sucursales, ya tenía un listado de 10 cosas que tenía que verificar al llegar a la sucursal. Por ejemplo, punto número 1, verificar de que funcione el reloj marcador de entrada y salida de los funcionarios. Punto número 2, tenía que verificar, por ejemplo, de que el cajero tenga en forma ordenada los comprobantes de ventas. Y número 3, tenía que hacer un arqueo de la caja del cajero. Número 4, tenía que hacer un inventario de los productos que estaban en la sucursal. Número 5, tenía que hacer un control de los recibos que estaban en la sucursal. Eh, número, número 6, tenía que hacer un control de todos los comprobantes que se le dio a los clientes a crédito, si es que tenían la firma de los clientes, ¿verdad? Y esto también pasa en la auditoría cuando es programada para el Estado, o sea, una auditoría gubernamental. Yo ya tengo que programar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el auditor no se puede ir a perder el tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces es escaso el tiempo, ¿verdad? Muchas veces es escaso el tiempo que tenemos para terminar nuestro trabajo. Y el auditor financiero o fiscal es al revés de lo que hace la contabilidad. ¿Qué hace la contabilidad? La contabilidad va de lo particular, va a lo general. ¿Por qué digo eso? ¿Por qué digo de lo particular a lo general? ¿Por qué? Porque del comprobante que yo tengo en contabilidad, yo al registrar, eso es en forma particular, luego eso, se transforma en informe financiero, se transforma en informe para pagar impuestos, etcétera. En cambio, el auditor tiene al revés, tiene el balance general y del balance general tiene que ir al comprobante, ¿verdad? Pero antes del balance general, primero tiene que, mirar si es, si es consistente los montos, por ejemplo, por ejemplo, no puede tener un balance con caja saldo rojo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la caja es donde sale el dinero, ¿verdad? La caja es donde sale el dinero para hacer los pagos y donde entra también la cobranza y no puede estar en signo negativo, ¿verdad? Entonces quiere decir que se pagó sin tener el dinero, ¿verdad? Y imposible que alguien te entregue, por ejemplo, cosas sin que vos haya pagado, ¿verdad? Bueno, otra finalidad también del programa de auditoría es que todo eso ahorra tiempo al auditor, ¿verdad? Después, otra finalidad es permitir una mejor supervisión del trabajo de auditoría. Después, otro punto que se tiene en cuenta es eh, verificar el cumplimiento de las normas y técnicas de auditoría. Las técnicas son, por ejemplo, el muestreo, ¿verdad? Que
yo, por ejemplo, tomo unos comprobantes de venta y reviso el último día de noviembre. Reviso todos los comprobantes del último día de noviembre, ¿verdad? O reviso todo noviembre, solamente un mes. ¿Por qué se hace por muestras? Yo también antes no entendía por qué la auditoría se hace por muestra, ¿verdad? ¿Por qué no se hace por la totalidad, ¿verdad? Por todo el periodo, ¿verdad? Por todo el año. Uno es por el tiempo que va a llevar y otro es que ¿qué se busca al hacer por muestra? Al hacer por muestra, si, si la empresa o la persona está cometiendo un error, el error se tiene que verificar, o sea, se tiene que repetir en todos los meses, ¿verdad? Por ejemplo, si yo, por dar un ejemplo, si yo pago todos los meses eh, a una empresa que me trae comprobantes de combustible y me trae, por ejemplo, siempre sus comprobantes me traen con el comprobante del combustible tiene que ser exento de IVA, ¿verdad? Y me trae, por ejemplo, IVA 10%. Entonces, quiere decir que el error está en todos los meses, ¿verdad? En todos los meses tiene que estar el error, ¿verdad? Y al hacer la muestra, yo ahí detecto, ¿verdad? Obviamente que muchas veces la auditoría no va a poder detectar todos los errores que pueden haber, ¿verdad? Sí, por ejemplo, sí, cuando es responsabilidad del auditor, cuando pasó por sus manos, por ejemplo, supongamos que hizo una revisión del mes de diciembre o mes de noviembre de las compras que se hizo y si el error estuvo en ese mes y, y, no de, y no pudo detectar, entonces se puede decir que fue un error del auditor, ¿verdad? No detectar ese error, ¿verdad? Pero generalmente, como les dije, el auditor va de lo general a lo particular y la contabilidad va de lo particular a lo general, ¿verdad? O sea que el trabajo del auditor empieza muchas veces con el informe final, ¿verdad? ¿Cuál es el informe final? Puede ser el balance, puede ser el balance general, puede ser, por ejemplo, puede ser la ejecución presupuestaria, puede ser también, eh, otro, las asignaciones que se le hizo, ¿verdad? Bueno, contenido del programa de auditoría. El contenido del programa de auditoría debe tener descripción de los objetivos generales y ¿verdad? Por ejemplo, el objetivo general puede ser realizar una revisión de la sucursal de la sucursal ESAT en cualquier ciudad del interior, Villa Ayes o algo así, ¿verdad? Y objetivo específico puede ser verificar los procedimientos para pagos a proveedores, por ejemplo. Después también otro contenido dentro del programa de auditoría son las notas importantes sobre abreviatura y definiciones. Otro contenido especial es el control de auditoría e informe de quién realiza y quién supervisa los procedimientos generales y el cuestionario de control interno. Siempre, o sea, uno de los puntos principales de la auditoría también es controlar el control interno. ¿Por qué? Porque el control interno es la auditoría interna que tiene siempre un ente público o una empresa privada y si funciona mal el control interno, obviamente van a haber, van a haber muchas falencias, ¿verdad? Van a haber muchas falencias que tarde o temprano va a afectar el resultado de la empresa, ¿verdad? Por ejemplo, yo al hacer al hacer el control del control interno, eh, debo verificar de que realmente está sirviendo para detectar,
por ejemplo, algún tipo de fraude o realizando. ¿Cómo yo puedo hacer? Bueno, ¿cómo yo puedo hacer mi control interno? Bueno, que todos los pagos que se realicen por tesorería luego pasen a auditoría interna y ellos verifican si es que está de acuerdo a las leyes, si es que está de acuerdo a todo lo que está reglamentado dentro del ente, si es que se pagó bien en su procedimiento, ¿verdad? O, o también se puede hacer un plan de control interno. ¿Qué quiere decir? Que yo cada tanto como auditoría interna tengo que hacer control, por ejemplo, eh, de, de las mercaderías que pueda tener como ente, también de los activos fijos que tengan como ente, todo eso. Después tenemos las normas y técnicas de auditoría y confección del informe. Bueno, tenemos varios modelos, ¿verdad? Para diferentes tipos de informe, ¿verdad? Normas y técnicas del cumplimiento del control interno también tenemos que dictar una norma para que se haga el control interno. ¿Por qué? Porque para evitar malos procesos y para evitar el fraude dentro de un ente o dentro de una empresa. También el programa de auditoría debe contener el personal asignado, ¿verdad? Que sean personas preparadas, que tengan preparación y experiencia dentro del área de la auditoría. Procedimientos generales y específicos para ejecutar la auditoría. Bueno, ¿cuáles van a ser los procedimientos? Bueno, algunos procedimientos van a ser, por ejemplo, revisión por muestra, revisión, revisión, por ejemplo, de las cuentas más importantes, ¿verdad? Yo puedo cruzar, por ejemplo, yo tengo un proveedor del Estado que me provee insumos gráficos para mis impresiones. Bueno, yo tengo que verificar su estado de cuenta que yo tenga acá en mi ente público y pedirle a ellos el estado que ellos tienen y de esa manera cruzar, ¿verdad? Ese es un procedimiento que se llama cuando se cruzan los datos. Otro procedimiento que puedo utilizar, verificación de documentos. Verificación de documentos que sean los documentos que estén en la cuenta realmente. Otro procedimiento, el cálculo, si es que el ente paga algún tipo de impuesto, hacer mi propio cálculo yo de mi impuesto, ¿verdad? Hacer yo mi propio cálculo a ver si es que coincide con lo que él tiene. Otro, eh, acá veo un mensaje que me está llegando preguntando si es que pudieron ingresar a la plataforma. ¿Ustedes pudieron ingresar a la plataforma? Yo estoy acá en la plataforma, pero no sé si le doy atrás. No sé si le doy atrás. Ya, ¿perdón? Sí, se puede ingresar, solo que está muy lento, profe. Siempre con el mismo problema, entonces, de siempre, ¿verdad? Sí, a mí me tardó mucho en ingresar. Me acaba de ingresar en la plataforma. Bueno, y ese es un problema que eh, están viendo la facultad para solucionar, ¿verdad? Que no sé, no sé cuándo se va a solucionar, ¿verdad? Pero mientras tanto, vamos a seguir así, ¿verdad? Bueno, acá tenemos, después, bueno, eh, tiempo estimado para cada fase del trabajo. Yo tengo que hacer un cronograma del trabajo, pero obviamente primero tengo que medir, ¿verdad? Primero tengo que medir, tengo que ir al ente o a la empresa para ver realmente, para ver eh, cuánto cuánto movimiento tiene esa empresa, ¿verdad? O ese ente, ¿verdad? Para poder medir cuánto tiempo me va a llevar a hacer eso. Después tengo que tener un personal que realiza la supervisión otra vez de los trabajos. Que tiene que ser una persona que ya tenga varios años dentro del estudio de auditoría, ¿verdad?
Principales procedimientos. Acá están los principales procedimientos. ¿Qué es procedimiento? Constituye las acciones o los actos consecutivos y coordinados que se realizan en el curso del trabajo de auditoría. Principales procedimientos, lectura de estados contables. Bueno, esto es, la auditoría es al revés de lo que es la contabilidad. O sea que la auditoría empieza donde termina la contabilidad y muchas veces llega a donde empieza, ¿verdad? ¿Por qué le digo eso? Porque la auditoría empieza con el balance y de lo general se puede ir a lo particular. Supongamos que yo tenga en mi estado contable, yo tenga la cuenta de rodados, que es todo lo que tenga que ver con vehículos y camiones, de 400 millones en mi balance. Bueno, y yo quiero verificar que realmente si es real eso, ¿verdad? Y tengo que irme al mayor primeramente, tengo que ver si es que en el mayor da 400 millones, luego puedo irme en el asiento a ver si es que está bien imputado, luego por último me voy a los comprobantes, ¿verdad? Luego tenemos comprobación globales de razonabilidad. Puedo yo comprobar también yo si es razonable, si son razonables los montos que yo tengo, pues, sumando todo o también restando, ¿verdad? De acuerdo a cómo hago yo mi procedimiento. Cotejo de los estados contables con la contabilidad. También cruzo yo los documentos que tengo con la contabilidad, ¿verdad? Revisión de los registros en sí, ¿qué quiere decir? Si se imputaron bien, ¿verdad? De repente, algunos se pueden equivocar en algunos registros o también pueden hacer intencionalmente, ¿verdad? Intencionalmente, ¿para qué? Para bajar la pérdida que pueda tener una empresa, ¿verdad? Cotejo de registros de los documentos. O sea, sí o sí yo tengo que, sí o sí tiene que tener documentación todo lo que está en la contabilidad, ¿verdad? Porque si no tiene documentación, es un fraude, ¿verdad? Si yo hago un asiento y no tengo, por ejemplo, si hago un asiento de compra de un vehículo y no tengo yo la factura, no tengo que poder registrar, ¿verdad? Tengo que tener los comprobantes. Obtención de confirmación con tercero. Esto era lo que yo les había dicho, ¿verdad? Que se hace para verificar los saldos que nosotros tenemos. Podemos verificar eh, el saldo que tiene el proveedor, ¿verdad? Y de repente, si hay diferencia, a mí me tiene que llamar la atención, tengo que buscar la diferencia, no es que tengo que dejar, bueno, en el caso que yo sea auditor externo y encuentre la diferencia, tengo que informar en mi informe que encontré tal diferencia. Pero si yo soy el auditor interno, o sea, el que está todo el día haciendo auditoría ahí dentro de la empresa o dentro del ente público, yo tengo que ir a buscar solución, ¿verdad? Yo tengo que decirle al proveedor que tengo una diferencia y que queremos saber qué es la diferencia, ¿verdad? Arqueo de caja. ¿Para qué se hace el arqueo de caja? El arqueo de caja se hace para confirmar el saldo que yo tengo en caja, ¿verdad? Que eso, por ejemplo, si yo tengo en mi cuenta contable, tengo 50 millones de guaraníes, tengo que hay en caja. Bueno, yo me tengo que ir un día y tengo que ver esos 50 millones en efectivo, ¿verdad? Tienen que haber, ¿verdad? Y si no hay, obviamente tengo que informar, ¿verdad? Que, que tengo que informar de que no hay ese monto. Comprobaciones matemáticas. Esto se da en caso de los impuestos, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo que hacer mi propio cálculo para, yo tengo que hacer mi propio cálculo
del impuesto, ¿verdad? Y tiene que salir igual, ¿verdad? A lo que ellos tienen. Después tenemos comprobación de inventarios. Si yo soy el auditor interno, yo tengo que hacer el inventario cada tanto. Pero si soy el auditor externo, que hago auditoría, yo tengo que comprobar de que se hace el inventario cada tanto. ¿Cómo yo compruebo? Pido yo, pido yo el listado de las mercaderías que se encuentran en el sistema o de los productos que se encuentran en el sistema y controlo en el depósito y me tiene que salir igual. Yo tengo que tomar también al azar, tengo que tomar los productos. Supongamos que tome 5 productos al azar y me tiene que reproducir el mismo punto, ¿verdad? Lectura de manuales. Tengo que tener, dentro de la empresa tiene que haber, o dentro del ente público, manual para cada función, ¿verdad? Para cada función. Preguntas a funcionarios. Se le debe preguntar a un funcionario qué función cumple cada uno, ¿verdad? Cuáles son sus tareas, a modo de conocer si los funcionarios saben qué tareas tienen asignadas, ¿verdad? Verificación in situ. Yo tengo que poder ver también las instalaciones del ente, ver que la gente esté ahí trabajando, ¿verdad? Y más bien eso, ¿verdad? Después tenemos los papeles de trabajo, que son todos los papeles que a mí me sirven de respaldo de que yo hice la auditoría. Supongamos que ponerle, por darles un ejemplo, el impuesto se pagó mal, ¿verdad? Y yo tengo que demostrar, al hacer mi informe de auditoría, yo voy a informar que el impuesto se pagó mal y tiene que, en mi papel de trabajo, tiene que estar el cálculo donde que se demuestra que se calculó mal, ¿verdad? Eh, También, por ejemplo, algunas cosas que yo encuentre irregular, debo anotar ahí, ¿verdad? Y si encuentro algún comprobante, por ejemplo, algún comprobante de pago, de, por ejemplo, algún comprobante de pago que no se registró en la contabilidad del ente, yo también debo mostrar ahí de que ese no está registrado, ¿verdad? Puedo tener una copia de ese comprobante, ¿verdad? Y eso me sirve a mí y para la auditoría de empresas privadas, la SER le pide que se suban los papeles de trabajo. ¿Por qué? Porque ahí, en el papel de trabajo, se ve por qué tenemos el resultado de alguna auditoría, ¿verdad? Ya sea positiva o negativa. Bueno, ¿cuáles son los propósitos de los papeles de trabajo? Uno es, contribuyen en la planificación, decida, mira, de respaldo. Acá dice, proporciona el principal sustento del informe del auditor, permite la adecuada ejecución, revisión y control y supervisión del trabajo de auditoría. También, si yo tengo un supervisor, yo le muestro ahí, por ejemplo, detecté de de que algunas cuentas estaban mal imputadas, entonces le muestro ahí, le muestro con una copia que hice de que estaba mal imputada. Y también constituye la evidencia del trabajo de auditoría y soporte de las conclusiones, comentarios y reglamentaciones que podamos tener. Permite, y lo más importante es que se queda esto guardado, ¿verdad? Permite revisiones de calidad de la auditoría. Después, el año que viene, y se vuelve a hacer la auditoría, ellos pueden revisar los papeles de trabajo y ver, por ejemplo, si se corrigió esos malos procedimientos o continuaron con los malos procedimientos, ¿verdad? Por ejemplo, por dar un ejemplo, se imputaban mal unas cuentas y se recomendó imputar a otras cuentas, ¿verdad? Por ejemplo, combustibles se imputaban a gastos generales, tenían que imputarse a combustibles y lubricantes y al año siguiente siguió imputándose en gastos generales, por dar un ejemplo.
Requisitos de los papeles de trabajo deben ser completos y exactos, suficientes, claros y comprensibles, deben ser legibles y ordenadas. Contenido del papel de trabajo. La forma de contenido de los papeles de trabajo dependen de los siguientes factores. Por ejemplo, naturaleza de la actividad, qué tipo de trabajo vamos a hacer, el tipo del informe a emitir y la naturaleza y complejidad de la actividad. Bueno, y acá nos habla de lo que contiene, ¿verdad? La planificación del trabajo y programas de auditoría, ¿verdad? Los objetivos, los alcances, la metodología, incluyendo los criterios usados para la selección de muestras. Un criterio que puede ser para la selección de muestras, por ejemplo, podemos utilizar los proveedores, aquellos que tienen mayor, aquellos que tienen, por ejemplo, si vamos a auditar proveedores, aquellos proveedores que tienen mayor monto, ¿verdad? Y luego nos sirve para también conocer los documentos que sustenten las conclusiones y juicios, ¿verdad? Bueno, después tenemos por último los tipos de papeles de trabajo. Está el archivo permanente, que es el conjunto que tiene datos de la institución, se debe actualizar cada año y comprenden carta orgánica, organigrama, manual de organización y funciones, manual de funciones, estados financieros, informe de auditoría interna y externa, resumen de las decisiones más importantes del directorio, etc. Luego tenemos el archivo corriente, que son todos los archivos borradores que nos sirven a nosotros para poder terminar nuestro informe, ¿verdad? De hecho, que uno de los reglamentos de la SET ahora nos dice de que los papeles de trabajo, al igual que los comprobantes, tienen que guardarse 5 años. 5 años también. 5 años también deben guardarse, porque la SET puede requerir eso, ¿verdad? La SED puede requerir eso en cualquier momento, ¿verdad? Si es que para ellos se incurre en alguna falta o tiene alguna duda, para ellos se debe guardar esos documentos también. No, todo eso fue. Bueno, por último tenemos las evidencias. Bueno, se está por cortar ya la transmisión. ¿Hay alguna consulta de hasta acá? Le cargué una tarea ya de la unidad que desarrollamos y voy a ver las otras unidades. Creo que a algunas unidades le faltan las tareas. Con el tema de la marcación, ustedes tienen automático para marcar, ¿verdad? Voy a ver un poco. A mí sí me dio para marcar, profe. Bueno, entonces, si una persona ya pudo marcar, pueden marcar todas las demás personas.